En este capítulo hablaremos sobre estadística descriptiva para datos no agrupados. Pero antes de empezar, recapitulemos lo que se vio en el video anterior. Vimos las definiciones básicas de lo que es una población y una muestra, y las ventajas de trabajar generalmente con esta última. Calculamos el tamaño de muestra ideal, tanto conociendo como no conociendo el tamaño de la población, tomando en cuenta los niveles de confianza y el error admisible. Conociendo eso, finalmente vimos las formas de cómo obtener los datos de la muestra, las cuales eran de forma probabilística y no probabilística. Y comenzamos. Estadística descriptiva. Medidas numéricas con datos no agrupados. Empecemos con las medidas de tendencia central, comenzando con la media. La media no es más que el promedio aritmético. Debido a que casi siempre se trabaja con datos de una muestra, la media también se lo conoce como la media muestral. Pero dado el caso de que los datos correspondan a una población, se lo llamaría como la media poblacional. La media no siempre implica que la mayor parte de las observaciones se concentren alrededor de la misma, es decir, la media puede afectarse de manera desproporcionada por la presencia de algunos valores extremos. ¿A qué me refiero con eso de valores extremos? Por ejemplo, supongamos que poseo 4 datos, en donde los 3 primeros son 1.3, 1.8 y 2.1, pero el cuarto dato es 67.1. Entonces este valor está muy alejado a los 3 primeros datos, es decir, es un valor muy extremo. Vemos que la media se lo denota mediante esta manera y tenemos que es igual a la sumatoria de todos los datos de la muestra dividido para el tamaño de muestra. Recordemos que el tamaño de muestra no es más que la cantidad de datos que posee la muestra. Para este ejemplo tengo 5 datos, por lo que nuestro tamaño de muestra es 5, en donde la media es igual a la sumatoria de todos los datos dividido por el tamaño de muestra. Haciendo la operación, se tiene que la media es igual a 6. A partir de aquí hay que tomar en cuenta que, sea cual sea los datos que tengamos, estas tienen que estar ordenados. Dicho esto, pasemos con la mediana. La mediana no es más que el valor central de nuestro grupo de datos. Por ejemplo, aquí tenemos 5 datos, por lo que nuestro valor central va a ser el dato ubicado en el tercer puesto, que es el 5. Por lo cual nuestra mediana va a ser igual a 5. Para el ejemplo 2, tenemos 6 datos, por lo que nuestros números centrales ya no van a ser solo uno, van a ser 2, que va a estar ubicado en el tercero y cuarto puesto. Y para calcular la mediana, simplemente sumamos estos dos valores y lo dividimos para 2. En este caso tenemos que la mediana es igual a 6. En definitiva, podemos decir que la mediana es el punto en donde nuestro conjunto de datos se divide en 2 partes iguales. Por otra parte, también vemos que esta medida no se viene afectada por los valores extremos, por lo que la mediana vendría siendo una medida mucho más significativa que la media, en términos de tendencia central, por supuesto. La moda. La moda no es más que el valor que más se repite en nuestro grupo de datos. En nuestro primer ejemplo se puede ver que el número que más se repite es el 6, por lo que se puede decir que la moda es igual a 6. Y también que nuestro grupo de datos es unimodal, ya que posee una moda. Para el ejemplo 2 se puede decir que nuestro grupo de datos es bimodal, porque tiene 2 modas, que es el 6 y el 7, ya que estos dos valores son los que más se repiten igual número de veces. Para el ejemplo 3 se tiene 3 números que se repiten igual número de veces. Aquí podemos decir que no existe la moda, porque la moda solo puede ser unimodal o bimodal. Si hay más de 2, entonces se dice que no hay moda. Para el ejemplo 4 es más que obvio que no existe la moda. Para el ejemplo 5 podemos decir que nuestro grupo de datos es unimodal, porque solo tiene un número que se repite mayor número de veces, que es el 8, que se repite 3 veces. Cuartiles.
Los cuartiles dividen a nuestro grupo de datos en 4 partes iguales y son denotados por Q1, Q2 y Q3. Podemos decir que Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25% de los datos. Igualmente para Q2 se puede decir que es el valor por debajo del cual se encuentra el 50% de los datos. Y además esta coincide con el valor de la mediana. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver con el ejemplo. Y finalmente para Q3 también podemos decir que es el valor por debajo del cual se encuentra el 75% de los datos. Veamos este ejemplo para cuando nuestro número total de datos es un número impar. En este caso tengo 7 elementos. Para calcular el valor de Q2 no es más que fijarse en el valor central de nuestro grupo de datos. Y como pueden ver, nuestro valor central es el 4, por lo que Q2 es igual a 4. Si se recordarán, es la misma idea que aplicábamos para calcular la mediana, por lo que se puede decir que 4 también es igual al valor de la mediana. Para Q1 aplicamos la misma idea, pero solo para los datos que van a partir del valor central hacia la izquierda. Y como se fijan, aquí ya no tenemos un valor central, tenemos 2. Por lo que sumamos estos dos valores y lo dividimos para 2. Y nos sale que Q1 es igual a 2.5. Para Q3 aplicamos la misma idea, pero solo para los datos que van a partir del valor central hacia la derecha. Y exactamente como hicimos para los valores de Q1, sumamos estos dos números centrales y dividimos para 2. Y vemos que Q3 es igual a 5.5. Veamos este otro pequeño ejemplo cuando solo tenemos 5 datos. Vemos que nuestro valor central es 4, por lo que nuestro Q2 es igual a 4. Ahora, para Q1, a partir del valor central que es 4 hacia la izquierda, vemos que el 3 es el valor central. Ya inmediatamente vemos que Q1 es igual a 3. Y para Q3, a partir del valor central hacia la derecha, vemos que el valor de la mitad es 5, por lo que Q3 es igual a 5. Ahora veamos un ejemplo para cuando nuestro número total de datos es un número par. En este caso tengo 8 datos. Para calcular Q2 nos fijamos en el valor central que tiene nuestro grupo de datos. Y como ahora va a tener 2, sumamos estos dos valores y dividimos para 2. Y nos sale que nuestro Q2 es igual a 5.5, que también es igual al valor de la mediana. Para Q1 aplicamos exactamente lo mismo, pero para la primera mitad de nuestros datos, es decir, a partir del 5 hacia la izquierda. Y nuevamente vemos que tenemos 2 datos centrales, por lo que sumamos esos 2 datos, dividimos para 2 y nos sale que nuestro Q1 es igual a 3.5. Para Q3 aplicamos la misma idea, pero para la siguiente mitad de nuestros datos, es decir, a partir del 6 a la derecha. Y nuevamente sumamos esos 2 valores centrales, dividimos para 2 y nos sale que nuestro Q3 es igual a 7.5. Pasemos a este otro ejemplo en la que tenemos 6 datos. Para nuestro Q2 vemos que los valores centrales es 5 y 6, por lo que sumamos esos dos valores, dividimos para 2 y tenemos que nuestro Q2 es igual a 5.5, que también es el valor de la mediana. Para Q1 aplicamos lo mismo para la primera mitad y vemos que el valor central de la primera mitad es 4, por lo que nuestro Q1 es igual a 4. Y para Q3 aplicamos la misma idea para la segunda mitad y vemos que el valor central de la segunda mitad es 7, por lo que nuestro Q3 es igual a 7. Percentiles. Como vimos, los cuartiles dividían a nuestro grupo de datos en 4 partes iguales. Ahora los percentiles lo hacen en 100 partes iguales. Y se lo denota como P1, P2, P3 hasta P99. Ahora, aplicando el mismo concepto de los cuartiles, podríamos decir, por ejemplo, que el percentil 95 separa el 5% superior del 95% inferior. O por ejemplo, que el primer percentil separa el 1% inferior del resto de la distribución. Ahora, para hallar PK, es decir, para hallar cualquier percentil, lo primero que tenemos que encontrar es el valor en la posición y del percentil. Y lo hacemos mediante la fórmula I igual a n que multiplica a k sobre 100. Por ejemplo, si quisiéramos encontrar el percentil 50, la posición I sería igual a n, que es el tamaño de muestra, multiplicado por 50 sobre 100. Ahora, al resultado también
se le debe tomar en cuenta algunas cosas, pero esto ya lo veremos en el ejemplo. Ahora, la aplicación típica de los percentiles es hallar los cuartiles, ya que si quisiéramos encontrar el cuartil 1, es como si encontráramos el percentil 25. Si quisiéramos encontrar el cuartil 2, es como si encontráramos el percentil 50. Y para Q3 es como si encontráramos el percentil 75. Pasemos al ejemplo. Para este ejemplo yo dispongo de 20 datos y vamos a calcular el percentil 25, para lo cual lo primero que tenemos que encontrar es el valor de la posición y del percentil. Y lo hallamos mediante la fórmula I igual N que multiplica K sobre 100. Recordemos que este 25 es el valor de K. Reemplazando valores tenemos que I va a ser igual a nuestro tamaño de muestra, que en este ejemplo, como se tiene 20 datos, nuestro tamaño de muestra es 20, multiplicado por K, que era 25, sobre 100. Haciendo esta operación nos sale que es igual a 5. Ahora, siempre que nos sale un entero, sumamos un 0,5. Y esto quiere decir que el valor de nuestro percentil 25 va a ser igual al promedio de los valores que se encuentran en la quinta y sexta posición. Si nos fijamos en nuestros datos, nos fijamos que los valores que se encuentran en la quinta y sexta posición es el 5 y el 6, por lo que su promedio nos sale que es 5,5. Y aparte de que este resultado es el valor del percentil 25, también es el resultado de Q1. Para el percentil 50 hacemos exactamente lo mismo. Y va a ser igual a nuestro tamaño de muestra, que era 20, multiplicado por K sobre 100, que era 50 sobre 100, en este caso es 0,50. Haciendo esta operación nos sale que es igual a 10. Y como nos salió entero, sumamos 0,5. Y esto quiere decir que el valor de nuestro percentil 50 es igual al promedio de los valores que se encuentran en la posición 10 y en la posición 11. Si nos fijamos en nuestros datos, los valores que están en la posición 10 y en la posición 11 es el 8 y el 8. Por lo que haciendo su promedio nos sale que es igual a 8. Y aparte de que es el valor del percentil 50, también es el valor de Q2. Y por último, para P75 igual, I va a ser igual al tamaño de muestra por K sobre 100. En este caso, K sobre 100 es 0,75. Haciendo esta operación nos sale 15. Nuevamente nos sale entero. Y al salir un entero, sumamos 0,5. Y esto quiere decir que el valor del percentil 75 es igual al promedio de los valores que se encuentran en el puesto 15 y en el puesto 16. Y si nos fijamos en nuestros datos, vemos que los valores que se encuentran en el puesto 15 y en el puesto 16 es 9 y 9, donde su promedio es igual a 9. Y aparte de que es el valor del percentil 75, también es el valor de Q3. Para este último ejemplo, que ya no tiene nada que ver con los cuartiles, dispongo nuevamente de 20 datos y voy a encontrar el P16, para lo cual debo encontrar primero el valor de la posición y del percentil, y lo hago mediante la fórmula. Reemplazando valores tenemos que nuestro tamaño de muestra sigue siendo 20 multiplicado por 16 dividido para 100. Haciendo esta operación nos sale que es igual a 3,2. Ahora, al salirnos cualquier decimal, es decir, puede ser 3,2 o 3,78, al salirnos cualquier decimal siempre lo elevamos a su inmediato superior, que es el 4. Ahora, el valor de nuestro percentil es el valor que se encuentra en la cuarta posición. Si nos vamos en nuestros datos, vemos que el valor que se encuentra en nuestra cuarta posición es el 3, por lo que nuestro percentil 16 es igual a 3. Entonces, al salirnos cualquier decimal, lo elevamos a su inmediato superior, y el valor del percentil será el valor que se encuentre en esa posición. Ahora comencemos con las medidas de variabilidad. Estas medidas nos sirven para saber cuán dispersos están nuestros datos. Por ejemplo, en este diagrama de puntos de dos muestras diferentes, el cálculo de la media coincide. Sin embargo, se observa una gran diferencia en su dispersión o variabilidad.
Rango recorrido. Esta medida no es más que la diferencia del valor más grande con la más pequeña. Por ejemplo, quiero calcular el rango de los datos de mi muestra 1, por lo que resto su valor más grande con la más pequeña, y el rango nos sale que es igual a 30. Vamos con los datos de la muestra 2, en donde su rango es igual a 6 menos 1, que nos da 5. Debido a que el rango se basa únicamente en los valores extremos del conjunto de datos, no es muy utilizada como medida de variabilidad. Sin embargo, esta medida es muy importante en temas que ya veremos más adelante. Rango intercuartílico. Se lo denota como IQR y esta medida es igual a Q3 menos Q1. Esta medida refleja la variabilidad de los datos comprendidos entre el primer cuartil y el tercer cuartil, o lo que es lo mismo, entre el percentil 25 y el percentil 75, por lo que esta medida no se ve afectada por valores relativamente grandes. Por ejemplo, para calcular el rango intercuartílico de esta muestra, identificamos primero los valores de Q3 y Q1, que son el 9 y el 5 respectivamente. Aplicando la fórmula, vemos que el rango intercuartílico es igual a 4. Varianza. La varianza se lo representa mediante este cuadrado y es igual a la sumatoria de los cuadrados de la diferencia entre cada uno de los datos de la muestra con el valor de la media. Y el resultado de esa sumatoria lo dividimos para el tamaño de muestra menos 1. Recordemos que si los datos pertenecen a una población, sería únicamente n. Para ver cómo la varianza mide la variabilidad, vamos a visualizar estos dos gráficos, en donde inmediatamente se puede observar que la variabilidad del primero es mucho mayor a la del segundo gráfico, a pesar de que el valor de la media coincide en ambos, que es de 148. Ahora, si nos fijamos en la fórmula, observamos que esta analiza la diferencia que hay entre el dato i, es decir, entre el primer dato y el valor de la media. Y como nos dice la sumatoria, va a sumar la diferencia que hay entre cada uno de estos puntos con la media. Como dicha suma siempre va a ser 0, es aquí en donde entra en acción este cuadrado de aquí. Aplicando toda la fórmula, vemos que el resultado de la varianza para el primer gráfico es de 1502, mientras que para el segundo el valor de la varianza es de 158. Por lo cual podemos decir que matemáticamente, si la varianza es grande, la variabilidad en los datos también lo es. Asimismo, si el valor de la varianza es pequeña, la variabilidad también es menor. Para este ejemplo yo dispongo de 6 datos, es decir, mi tamaño de muestra es 6. Para lo cual lo primero que tenemos que calcular es la media. Recordemos que la media no era más que la sumatoria de los datos de la muestra dividido para el tamaño de muestra. Haciendo la operación nos queda que la media es igual a 7. Ahora sí pasemos a calcular la varianza. La varianza no era más que la sumatoria del cuadrado de la diferencia entre cada uno de los datos menos el valor de la media. Y todo eso dividido para el tamaño de muestra menos 1. Haciendo toda esta operación, se tiene que la varianza es igual a 14. Desviación estándar, o también llamado desviación típica. La desviación estándar se lo denota mediante la letra S y no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Recordemos que la varianza nos salió 14, por lo que la desviación estándar sería igual a raíz de 14, que es 3.74. Covarianza. La covarianza no es más que la desviación estándar dividido para la media. Como recordarán, nuestra desviación estándar nos había salido 3.74 y el valor de la media era igual a 7, por lo que la covarianza es igual a 0.54. Ahora que hay que tomar en cuenta que cuando nos sale un valor menor a 0.25, es decir, menor al 25%, se dice que nuestros datos son homogéneos. Es un buen grupo. Caso contrario, se dice que no es homogéneo, es decir, nuestros datos están muy dispersos, no es un buen grupo de datos. En el próximo video vamos a ver las medidas numéricas, pero ahora con datos agrupados. En esencia podría decirse que es casi lo mismo, pero vamos a ver que hay una gran diferencia. Por ejemplo, antes de ir de plano a las medidas, lo primerito que tendríamos que hacer es nuestra tabla de frecuencias.